Este video es hecho con la intención no de señalar, criticar o juzgar con nuevos elementos este trastorno de personalidad que pueden estar sufriendo algunas madres. Por el contrario, lo que intento con esto es generar una conciencia de cuáles rasgos y características pueden haber sufrido nuestras madres. Advertencia. El siguiente contenido puede adoptar enfoques que pueden ofender moralidades correctas, más bien correctivas, herir algunas susceptibilidades e incomodar a quienes suelen victimizarse. Si te atreves a pasar un rato quizás incómodo, pero con potencial de aportar a tu desarrollo personal, continúa bajo tu responsabilidad. Se recomienda discreción y mucha autocrítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonio Ayala y soy psicoterapeuta. En el episodio del día de hoy vamos a platicar de un tema de particular interés para el análisis de nuestras relaciones parentales, que es el tema de las madres narcisistas. Y es que si bien la madre como tal dentro de la estructura familiar cobra un protagonismo importante a la hora de identificar nuestras fortalezas y virtudes por la relevancia que tiene esta en nuestra constitución de personalidad, tenemos que ser honestos, y es que no todas las madres son necesariamente agentes de transformación y fortalecimiento a nivel positivo en nuestras vidas. También las hay aquellas que, cobrando un papel antagónico, terminan generando diversos traumas, complicaciones, limitaciones, fobias e incluso angustias que van a marcar nuestra personalidad a lo largo y ancho de nuestra existencia si nosotros no nos dedicamos a trabajar en los remanentes de esta desafortunada relación. Vamos a hablar pues entonces de las madres narcisistas en el video de hoy, identificando sus rasgos, características, para que si tú eres madre puedas aquí hacer un autoanálisis honesto, con toda honradez, e identifiques cuáles rasgos puedes estar reproduciendo con tus hijos o reprodujiste en su momento, o para ti que eres hijo o hija y pudiste tener o tienes una madre narcisista, puedas identificar a través de este video algunos rasgos, comprenderlos mejor y con ello poder aclararte en esta complicada relación con tu madre. ¿Estamos listos? Comenzamos. Este contenido no goza de fiabilidad científica ni pretende la verdad. Constituye solo una perspectiva más. Esto no es terapia psicológica. Si persisten las molestias, consulte a su psicólogo. Vamos con nuestro primer comentario. Carla Edith comentas: No sé si sea o no narcisista, pero cuando me regañaba y yo lloraba, me decía que era teatrera y manipuladora. Crecí y ahora no me gusta que nadie me vea llorar, o trato de no hacerlo. Vamos a identificar en este video cuáles son los rasgos narcisistas que puede experimentar o manifestar una madre en la relación con sus hijos. Aquí cabe recalcar que vamos a mencionar rasgos narcisistas que como tal no determinan un trastorno narcisista de la personalidad. Todos los que no son psicóticos somos neuróticos dentro de la clínica psicoanalítica. Con esto me refiero a que todos los neuróticos poseemos diversos rasgos narcisistas. Ojo, que cuantos más rasgos poseemos y estos más agudos sean, más nos acercamos a la posibilidad de estar experimentando un trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, si tú eres capaz de reconocer estos rasgos en ti, aun cuando no te sea sencillo lidiar con ellos, es muy probable que no padezcas el trastorno narcisista de la personalidad, puesto que este jamás reconocería como tal tener un problema. Entonces, retomando tu comentario sobre si es o no narcisista, lo que vamos a identificar aquí es que los rasgos que describes como tal sí son rasgos narcisistas. Me estás hablando de las formas en las que tu madre reprimía tu llanto y la expresión de tus afectos, acusándote de manipulación y teatrerismo, siendo esto probablemente un mecanismo de proyección, donde ella inadvertidamente caía en manipular y hacer toda clase de teatros, incluyendo el llanto, de tal forma que pudiera salirse con la suya o tergiversar la situación para que desde una postura de víctima asumiera
una situación de ventaja en el contexto que se desarrolla. Es así que podemos utilizar el llanto para manipular, adoptar un papel de víctima para encaminar la circunstancia a nuestro favor. Y si tu madre tenía esta metodología, al ver a su hija llorando, podría pensar que estaría ella haciendo lo mismo. Eso es lo que típicamente conocemos como mecanismo de proyección. Ver en el otro aquello que nosotros mismos experimentamos, pero no nos atrevemos a reconocer en nosotros por propia moralidad. La represión de las emociones, porque éstas no son apropiadas según nuestra madre, es una forma de represión importante que va a generar en el hijo una dificultad posterior para expresar o manifestar aquellos afectos más importantes y situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentra. Esto a la larga puede generar algo que entendemos como alexitimia, que es la incapacidad de poder identificar nuestras emociones. Esta dificultad de introvertirnos y conectar con nuestro mundo emocional surge a través de una educación represiva donde se nos inculca que la manifestación de nuestros afectos puede ser algo inapropiado por no cumplir con las expectativas de los demás. La represión de las emociones gesta lo que entendemos como odio reprimido. Odio que se queda albergado en nosotros y que eventualmente ante alguna situación detonante va a expresarse o manifestarse de formas explosivas o desbordadas. Una madre narcisista suele reprimir las emociones de sus hijos porque no considera que son apropiados, porque le generan incomodidad, puesto que evidencian algún conflicto que no está logrando resolver y le resulta más fácil responsabilizar al hijo de experimentar estos sentimientos antes que reconocer el papel que juega en el sufrimiento de su hijo. Agradezco tu comentario, Carla Edith. Kate Gómez, nos comentas. Cuando te abandona en el momento que más la necesitas y luego te culpa a vos por las decisiones que tomó. Cuando pone en peligro la vida de tu hijo pequeño con tal de siempre sentirse bien. Cuando quiere arreglar el problema para no sentirse mal ella y no porque no quiera que la relación se dañe. Cuando prefiere quedarse con el que le da dinero en vez de proteger a sus hijas y nietos. El abandono y la justificación indolente para evitar la culpa es algo también característico de las madres narcisistas, puesto que ésta suele huir de aquello que le compromete o que en determinado momento siente está por encima de sus capacidades. Abandonar aquello que le genera angustia, así sea la maternidad, puede ser un recurso que utilice sin concientizar a propósito de la búsqueda del bienestar de sus hijos. Son innumerables las ocasiones en las que las madres pueden abandonar a sus hijos en la intención de buscar aquello que entienden como su conveniente propio, que no es otra cosa más que comodidad o evasión de las responsabilidades que después disfrazan como actos de amor. Exponer a sus hijos y con ellos sus necesidades esenciales en la búsqueda de obedecer sus placeres o evitar tener que enfrentar sus inseguridades es algo típico también de las madres narcisistas. Madres que en la búsqueda de su comodidad o en el ejercicio de su hedonismo van a exponer la integridad psicológica, física de sus hijos, generando abandonos o descuidos importantes ante los cuales a veces, desafortunadamente, estos no salen bien librados, generando así traumas importantes, transgresiones, lastimaciones, abusos de múltiples formas a las que estos hijos se ven expuestos por el abandono o la desatención de una madre que está más preocupada por lo que entiende como un beneficio propio que por el beneficio de sus hijos. Hay privaciones importantes también que una madre narcisista le va a brindar a sus hijos en aras de no tener que enfrentar inseguridades o ciertos trámites que puedan requerir esfuerzo, perseverancia, constancia, disciplina, porque ésta no está dispuesta a un compromiso que le faculte como protectora o proveedora de formas suficientes que garantice la integridad de sus hijos en todos los sentidos.
La constante preferencia por evitar aquellos caminos que le generan angustia, aunque a costa de ello genere importantes ansiedades o incluso depresiones en sus hijos, es algo que va a caracterizar la relación madre e hijo cuando ésta tiene un trastorno narcisista de la personalidad. Es así, por ejemplo, que una madre narcisista puede involucrarse con un hombre alcohólico que cumple un papel de proveedor económico y le genera cierta liquidez financiera con tal de no tener que enfrentarse a la angustia económica, exponiendo a sus hijos al maltrato, al abuso de esta pareja que aun cuando no es viable permite esta interacción familiar en donde los menores quedan expuestos a maltratos y vejaciones, constituyendo así una dinámica enferma de relación que la madre narcisista está dispuesta a sostener con tal de no sentirse desprotegida financieramente. Agradezco tu comentario, Kate Gómez. Erika Garavito nos comentas: Si hay dinero de por medio, es la persona más amable. Y no lo digo por una madre solamente, cualquier narci. Un rasgo narcisista importante es la fijación hacia el poder. Y si hay algo que nos da poder en esta sociedad es el capital económico. Con esto podemos entender el dinero como un artilugio de poder y con ello comprender por qué para los narcisistas nos puede resultar sumamente atractivo este elemento en nuestras vidas. Poner los intereses económicos o financieros, incluso materiales, por encima de la salud de nuestras relaciones interpersonales es un rasgo característico de los narcisistas. La madre narcisista como tal va a imponer cuotas económicas o condiciones monetarias para tener cierto control en sus relaciones y monetizar o lucrar con sus afectos para no sentirse desprotegida ante la ausencia de dinero. Para la madre narcisista, el poder es importantísimo y ejercer un control económico sobre las personas que le rodean va a ser esencial para no sentirse desempoderada ante sus vínculos afectivos. Agradezco tu comentario, Erika Garavito. Mimiso y Jean Rodríguez comentan: Cuando utiliza el castigo del silencio como manipulación emocional. Cuando me castigaba sin hablarme por hacer algo que no le gustaba. La madre narcisista tendrá un componente sádico a la hora de educar a sus hijos. Para ella, el castigo será algo esencial a la hora de imponer condiciones en la relación madre e hijo. Es así como el silencio y la indiferencia pueden ser utilizados como herramientas de sometimiento que, a modo de manipulación afectiva, van a coartar la estabilidad emocional de sus hijos. Para la madre narcisista, el incumplimiento de sus directrices o voluntades van a ser suficiente mérito para hacerse acreedores de sus castigos continuos a lo largo de la relación. La madre narcisista buscará, a través de un abandono emocional y presencial, oprimir las voluntades de sus hijos, puesto que ella, al reconocerse como la principal fuente de afecto para sus hijos, va a crear una distancia que genere angustia en ellos y una sensación de desamparo con la cual ella estará lucrando para imponer sus condiciones. Agradezco sus comentarios, Mimiso y Jean Rodríguez. Leonel Ulises Alvarado, Berta Ochoa, Jen DG y Sonia Pérez comentan: Te chantajea ya de adulto para que hagas a su voluntad. Tratar de hacer lo mejor posible las tareas que me encomendaban y al ver su actitud indiferente sentía que no era de su agrado. No me sentía suficiente. Quiere controlarte en todo, aún siendo una persona adulta. Dice que todo lo que haces está mal porque no lo haces como ella. Ante la mirada de la madre narcisista, un hijo adulto seguirá teniendo las mismas limitaciones y necesidades que un hijo en la etapa infantil. Para la madre narcisista, tener el control, la obediencia y fungir como una figura de autoridad para su hijo va a ser esencial, incluso cuando éste ya no requiera de figuras de autoridad en el hogar y pueda ser su propia figura de autoridad.
La madre narcisista buscará a toda costa mantener un control hegemónico sobre sus hijos, un control del comportamiento, controlar también sus ideas, lo que piensan, lo que desean, incluso sus emociones, pues ésta verá a su hijo como una extensión suya que debe de adecuarse a sus voluntades y actuar en virtud de sus expectativas. Para la madre narcisista será muy complicado ver a su hijo, porque no verá en él otra cosa más que un objeto a través del cual ella pretenderá realizarse, y así los logros de su hijo serán producto del éxito de la madre, enarbolándola y representando a través de su comportamiento el trabajo y el esfuerzo que la madre ha dedicado en él. Para la madre narcisista, si las cosas no suceden bajo sus parámetros y condiciones, no habrá reconocimiento de por medio para su hijo o hija. La madre narcisista puede entrar fácilmente en angustia, enojo o frustración si las cosas se salen de aquello que ella identifica como control, puesto que en el fondo no se siente calificada o preparada para enfrentar escenarios que están más allá de lo que pudo presupuestar. Leonel Ulises, Berta Ochoa, Jen y Sonia Pérez, gracias por sus comentarios. Samantha Maza y Jorge García comentaron: No reconoce tus logros porque le generan envidia. Te quiere ver bien, pero no mejor que ella. La competencia y comparación de la madre narcisista con sus hijos, particularmente con la hija, le impedirá validar sus logros o incluso su felicidad. Y esto sucede porque si la madre narcisista no se autoconcibe feliz y plena, difícilmente no sentirá envidia cuando vea en sus hijos experimentar aquella felicidad que ella no logra conquistar. Esencialmente, la madre narcisista no es capaz de ver en sus hijos una individualidad que la exceda, puesto que para ella, ellos deben vivir como ella ha decidido vivir. Los ve como una extensión de ella, y si ella sufre, estos también deberían de sufrir como ella lo hace. La madre narcisista parte de ciertas necesidades infantiles no resueltas. Es entonces que ella ve en sus hijos rivales y competidores con los que tiene que demostrar superioridad, puesto que al no verse como facilitadora de procesos de estos, va a caer en compararse y parametrar los logros y lo que ellos hacen en función de lo que ella misma vive. Con esto me refiero a que la madre narcisista va a rivalizar con sus propios hijos para demostrarles superioridad. Y cuando ella vea que son capaces de lograr lo que ella misma no, puede generar un sentimiento de envidia y frustración que le lleve a intentar menospreciar sus logros, sabotear sus objetivos alcanzados o invalidar por completo lo que ellos van conquistando a través de su propio esfuerzo. Agradezco por sus comentarios Samantha Maza y Jorge García. Gaby Robani, comentas: Te confunde. Un día te da muestras de amor para después destrozarte con cualquier comentario, actitud. No importa qué, pero te hace sentir tanto que desconoces quién es. La disonancia a través de mensajes ambivalentes, alternando amor y odio, generando dicotomías psicológicas y mensajes confusos que bien pueden generar angustia y ansiedad en el hijo, son característicos de la madre narcisista. Esta manera en la que la madre narcisista suele alternar gratificaciones, apapachos, muestras de cariño, de afecto, con actos de violencia, transgresión, rechazo y humillaciones, van a ir generando en la psique del hijo un efecto dicotómico que es propio de las mentes con trastornos adictivos. Es decir, a través de estos estímulos aversivos que se alternan con muestras de afecto, se desarrolla psicológicamente e incluso neurológicamente la misma trazabilidad que se expresa o se manifiesta a través de la adicción a ciertas sustancias.
donde el cerebro se ve expuesto a estímulos contrarios que en contraste van creando ciclos de recompensa y estrés, generando así un funcionamiento disonante que puede generar alteraciones neurológicas en la estructura psicológica de un niño. La ambigüedad con la que la madre narcisista se vincula con su hijo va generando en él lagunas importantes, confusiones y empantanando la relación de tal forma que el niño no sabrá para qué prepararse, no sabrá cómo leer en su madre algún gesto o alguna actitud o respuesta cuando ésta se presente. Para el niño, la madre narcisista será un acertijo continuo que genere estrés en él por lo impredecible que pueda resultar para éste la forma en la que la madre va a responder o reaccionar. Esta forma en la que la madre narcisista se vuelve impredecible para el hijo es un generador de ansiedad que vuelve el vínculo un constante sufrimiento ante el cual no sabe cómo adaptarse el niño. Agradezco por tu comentario, Gaby Romani. Enrique Durán, comentas: Me metía unos cocos y decía, me duele más a mí que a ti. Al chile jamás la vi quejarse. La madre narcisista va a adoptar un discurso del lo hago por tu bien, que disfraza un ego caprichoso y tirano que no admite la libertad de su hijo para actuar, pensar o incluso errar, si esto no sucede bajo sus propios términos. La madre narcisista impondrá así, a través de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, un dominio que disfrazará de amor y límites. La madre narcisista va a reconocerse como una madre abnegada, una madre dedicada, una madre victimizada por sus hijos, o bien una madre entregada vocacionalmente que lo único que hace es ver por el bienestar de sus hijos, presentando constantes incongruencias entre su narrativa y su quehacer cotidiano. Para la madre narcisista, imponer sus condiciones será guiar y orientar a sus hijos, someterlos a castigos sádicos, incluso deshumanizantes, puede ser imponer límites y condiciones, y así sucesivamente se vuelven incontables las formas en las que una madre narcisista puede disfrazar de amor materno o de ejercicio de maternidad actos de dominio, manipulación y sometimiento crueles y violentos. Agradezco por tu comentario, Enrique Durán. Beatriz Valenzuela Heredia, comentas: Es abusiva, cruel, chantajista y manipuladora, controladora, calculadora, envidiosa, tergiversa las cosas a su beneficio y refiere la vida, las atenciones y siente que se merece todo. Una madre narcisista goza de un sinfín de recursos infantiles puestos a su disposición para promover sus placeres y comodidades, evitando aquello que sea incómodo, así sea necesario o incluso saludable. La madre narcisista realmente no busca su beneficio, pese a lo que coloquialmente pensamos, diciendo solo busca su conveniente. Realmente no es así. Lo que la madre narcisista hace es prolongar pasivamente sus comodidades y extendiendo irresponsabilidades ante su propia vida. Recordemos que la madre narcisista no es otra cosa, simplificadamente, que una niña en el cuerpo de un adulto, una niña inmadura que no tiene recursos para enfrentarse a una labor tan extenuante y compleja como lo es la maternidad, y a través de recursos infantiles, inmaduros o primitivos buscará establecer un dominio sobre sus hijos, siendo rebasada eventualmente por ellos, utilizando entonces la violencia, chantajes y manipulaciones para poder imponer condiciones sobre de ellos, sin actuar en función de las necesidades de sus hijos, sino alargando todo aquello que a ella le resulta cómodo, que identifica como conveniente o simplemente le otorga alguna forma de placer.
La madre narcisista no goza de herramientas suficientes para que a través del amor logre orientar, guiar, cuidar, proteger o concientizar a sus hijos, puesto que muy probablemente tampoco ella tuvo esta suerte en su propia infancia. Es así que la madre narcisista, escasa de recursos, carente de madurez emocional, va a lidiar una tarea prácticamente imposible como lo es la maternidad, con un sinfín de limitaciones, generando más dolor y daño en sus hijos que placeres, satisfacciones y gratificaciones. Agradezco tu comentario, Beatriz Valenzuela. Y bien, es así como hemos terminado uno más de nuestros episodios. Sería de suma utilidad para poder enriquecer más este concepto del narcisismo que en el día de hoy analizamos desde la perspectiva materna. Vayas a nuestro video del narcisismo que está en mi canal para que tengas un panorama mucho más enriquecido sobre lo que constituye este concepto desde mi perspectiva. Este video es hecho con la intención no de señalar, criticar o juzgar con nuevos elementos este trastorno de personalidad que pueden estar sufriendo algunas madres. Por el contrario, lo que intento con esto es generar una conciencia de cuáles rasgos y características pueden haber sufrido nuestras madres y que inevitablemente terminaron por afectarnos a nosotros también. Recordemos que esto de la psicoterapia, que es la metodología que presenta la psicología para poder trabajar con los trastornos de la personalidad, es algo prácticamente nuevo y que nuestros padres tal vez no tuvieron o no estuvieron en una cultura de la salud psicológica y mental y se vieron de alguna forma orillados a educarnos desde los recursos con los que limitadamente también fueron educados ellos. La intención con ello es desarrollar una mirada empática y comprensiva hacia nuestras madres, porque independientemente de todo aquello en lo que pudieron afectarnos desde sus limitaciones, han hecho con nosotros lo que en sus manos estuvo de la mejor manera. Y así como no podemos señalar y juzgar a una persona por tener una enfermedad, sino por el contrario, desarrollar una mirada empática y humana que nos permita ayudarle en la medida de nuestras posibilidades, lo mismo con nuestras madres si éstas han padecido un trastorno de la personalidad. Hablar del trastorno narcisista de la personalidad es solamente hablar de uno de tantos trastornos que hay y que nuestras madres pudieron estar sufriendo a la hora de educarnos. Si de por sí la tarea de educar y criar a un hijo es sumamente agobiante y complicada, ahora imaginemos desarrollar este papel con un padecimiento, patología o trastorno a cuestas. Absolutamente todos tenemos rasgos narcisistas en nuestra personalidad y será tarea de cada uno poder analizarlos y trabajar con ellos a través de las diferentes ofertas que hay hoy en día para trabajar con nosotros. Te agradezco por haber llegado a esta parte del video. Comparte este video con las personas que consideres pueda serle de ayuda a ahondar sobre una madre narcisista. No te olvides de darle like a este video, seguirme en mi canal de YouTube, así como en mis diferentes redes que estarán apareciendo de este lado. Y si algo en este video te resonó y consideras necesitar ayuda profesional, te dejo mis datos al final para que puedas ponerte en contacto conmigo. Y por último, si algo en este video te incomodó o te hizo ruido, consulta a tu psicólogo de confianza.